El texto de hoy trae una frase que hemos escuchado quizá varias veces, la sana doctrina. Sin embargo, no hemos escuchado muchas definiciones acerca de lo que significa. Estuve buscando definición en el Catecismo de la Iglesia Católica o en el Código de Derecho Canónico, realmente no encontré ninguna. Sin embargo, vamos a reflexionar un poco sobre esto. Estas son meditaciones peregrinas. Vamos a hablar un poco sobre esto, la sana doctrina, especialmente en estos tiempos de turbulencia. Una de las 17 veces que en la Biblia aparece el término sana doctrina, generalmente, concretamente en el Nuevo Testamento, está en este texto de hoy de la carta a Tito. ¿A qué se le conoce como la sana doctrina? ¿Cómo entenderla hoy en un mundo políticamente turbulento que termina sacudiendo incluso los cimientos de la fe? Quise buscar una definición, como les comentaba, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el Código de Derecho Canónico, igual, hice algunas investigaciones en internet y fue muy difícil encontrar una definición que fuera convincente, pero sobre todo que fuera del ámbito católico. En el capítulo 1 de la carta a Tito, Pablo previene acerca de unos falsos profetas en Creta que se han dedicado a predicar mitos judíos y preceptos de hombres. Por eso Pablo invita a Tito en ese capítulo 2 a una predicación que sea conforme a la sana doctrina. En otras palabras, es conforme al Evangelio, a la revelación pura y auténtica de esa sana doctrina. Porque es allí donde se encuentra la perfecta salud espiritual y moral, de donde viene una vida moral sana. Por esta razón Pablo aclara que todo lo que se opone a la doctrina del Evangelio es enfermizo y contiene gérmenes de enfermedad que conducen, sin negarlo, a una vida inmoral. Pablo invita a Tito a predicar conforme al Evangelio de Jesucristo, donde está la revelación divina auténtica. Así pues, todo predicador cristiano debe ceñirse en su predicación a la sana doctrina, a la palabra de la revelación de Jesucristo. Ahí únicamente se encuentra y a él le está permitido conservarla con cuidado y transmitirla sin añadir o quitar nada. Que esta palabra de la revelación permanezca pura, sin tacha y auténtica. Y es tarea también de la predicación eclesiástica garantizar así que el Espíritu Santo del mismo Jesucristo que se le ha enviado a la iglesia permanezca allí. Cuando se refiere a sana doctrina, no tiene nada que ver con doctrinas políticas. Es necesario en todo caso entender que incluso dentro del seno de la misma iglesia puede haber personas que se inclinen por una o por otra corriente política. Más allá de esto, siempre y cuando se siga la sana doctrina, no habría ningún problema. De seguro que se pueden conciliar las distintas diferencias, así como existen dones y carismas, y los dones y carismas entre juntos logran conciliarse en el seno de un mismo cuerpo. La misma experiencia de Pablo y Pedro en la vida de la iglesia, cómo lograron conciliar todo para la unidad de la iglesia. Es necesario cuidarse de circunstancias que terminen alejándonos del Evangelio. Muy fácilmente pueden alejarnos, podemos dejarnos llenar de emociones, de las manipulaciones de los medios de comunicación y podemos terminar en errores como los que han cometido muchos teólogos, como los teólogos de la liberación, o situaciones que lleven a herejías o al mismo cisma, que son cosas duras, digamos, en la vida de la iglesia. Yo últimamente he visto muchos sacerdotes y laicos que por el afán quizá de aparecer en las redes o por dejar llegar sus emociones del calor de la política cometen errores que terminan haciendo que ellos vayan en contra de la misma doctrina sana de la iglesia. Existen hoy y son cada vez más fuertes esos movimientos ideológicos de políticas de izquierda o derechas.
estos movimientos que llamamos también conservadores o progresistas, sin duda que son de herencia de filosofías del siglo XIX, de filosofías del iluminismo, que han llegado incluso a la iglesia, pero en el fondo, como les digo, no tiene que ver nada con creer. Nosotros como cristianos creemos concretamente en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia como la esposa de Cristo. Debemos tener la capacidad de superar toda esa cuestión de partidos políticos. Nosotros somos iglesia y como iglesia es necesario tener cuidado con los tentáculos de la política que terminan enredando a la gente. Un aspecto que estoy viendo hoy en riesgo entre muchos católicos es el hecho que no descubren la unidad revelada como tarea de la iglesia y que han dejado de ver, por ejemplo, al Papa como el principio y el fundamento de unidad en la vida de la iglesia. Esto es parte de la sana doctrina, aceptar al Papa, aquel elegido en el cónclave. Es necesario resistirnos a la tentación de querer encajonar al sucesor de Pedro en las distintas categorías de izquierdas o derechas. Cuando perdemos este horizonte pasamos de la sana doctrina al cisma o a la herejía. La sana doctrina es el instrumento para llegar a la plena comunión con Dios. Por tanto, la herejía es el camino directo para alejarse de Dios y de su iglesia. Oremos por la unidad de la iglesia. Oremos por el Papa. Oremos para que siempre tengamos en nuestra vida y en nuestras acciones la sana doctrina del Evangelio. Feliz día para todos.